John F. Kennedy Jr. fue apodado el Príncipe de Estados Unidos, nombrado el hombre más sexy del mundo en 1988, hijo del presidente John F. Kennedy y de Jackie Kennedy Onassis. Su vida siempre tuvo un aura de glamour, clase, fortuna, pero también de tragedia, cosas que él nunca pidió porque incluso antes de ser consciente de ello, perdió a su padre de una forma brutal, una herida de la que nunca logró recuperarse del todo. De él se esperaban grandes cosas. Era guapo, rico, carismático y llevaba uno de los apellidos más poderosos de Estados Unidos. Muchos querían verlo en la política como abogado, como senador, incluso como presidente, pero John, como lo apodaron los medios, no parecía sentirse del todo listo para ocupar ese lugar. Intentó construirse a sí mismo, quiso hacer algo propio antes de vivir únicamente del apellido, pero en el proceso se expuso su inexperiencia y todas sus contradicciones. Con el tiempo, esa presión sumada a sus duelos no resueltos, la fama, una relación icónica sí, pero que se volvió muy complicada, más su impulsividad, terminaron llevándolo a un final trágico. Murió demasiado joven, con 38 años, en un accidente aéreo donde también les cobró la vida a su esposa Carolyn Bessette y a su cuñada Lauren Bessette. Por eso en este video vamos a recorrer la vida de John F. Kennedy Jr., no solo como el ícono de la dinastía Kennedy y el hombre más guapo que yo he visto alguna vez en la televisión, sino como el hombre que pasó toda su vida intentando descubrirse a sí mismo, reconciliarse con la tragedia de lo que le había sucedido a su padre, apegado a una madre muy controladora, intentando estar a la altura de lo que el mundo ya había decidido que él debía ser. Y quédense hasta el final porque hablaremos de todos los detalles de ese último vuelo y cómo desgraciadamente no solo fue un accidente, sino la culminación de todo lo que John Jr. venía cargando desde hacía años. Y justo hablando de construir algo propio y encontrar tu propio camino, quiero hablarles de Odoo, quienes están colaborando conmigo para hacer posible este video, ya que Odoo es mucho más que un sitio web, es un conjunto de aplicaciones integradas que se comunican entre sí en tiempo real para facilitarte el llevar un negocio. En el video pasado les mostré cómo convertir un blog en una tienda en línea y hoy les quiero mostrar cómo se puede manejar ese negocio con CRM de Odoo. Es un sistema que te permite ver en tiempo real cuándo se realiza una venta, seguir el contacto del cliente, mover inventario desde el almacén, generar facturas y hasta gestionar conversaciones por WhatsApp con tus clientes. Todo en un solo lugar. Y aprender a usarlo es súper fácil. Todo está diseñado para que puedas empezar sin ser experto. El panel es visual, intuitivo y puedes ver cada parte de tu negocio como si estuvieras viendo el backend de una gran empresa. Así que si estás pensando en emprender o ya tienes tu propio negocio, nada te hará la vida más fácil que Odoo. Les dejo el link abajo para que vayan a probarlo, que empezar es completamente gratis al abrir tu página web. John F. Kennedy Jr., el hijo del mito. En septiembre de 1996, John le dio esta entrevista a Oprah donde le cuenta que lo único que recuerda de su padre es que lo llamaba de forma juguetona Sam para hacerlo enojar. I remember he used to call me Sam to annoy me. And I remember getting kind of, I'd say, my name's not Sam, it's John. Oh, sorry, Sam. My name's not Sam. And so I remember that. John Jr. fue súper cercano a John F. Kennedy de bebé. Una de sus fotos más recordadas es esta, donde se está asomando en la puerta de su escritorio en la oficina oval. Es casi una imagen perfecta, el presidente joven al mando del país y su hijo creciendo literalmente a sus pies. Pero si esa foto representa el brillo de su infancia, esta otra representa su fractura. Aparece saludando militarmente el féretro de su padre durante el funeral de Estado, y esa escena fue descrita por algunos como una de las fotografías más impresionantes de la historia. Lo más duro es que ese mismo día, el 25 de noviembre de 1963, John cumplía 3 años. Su padre había sido asesinado 3 días antes, el 22 de noviembre, en la ciudad de Dallas, Texas. Jacqueline Kennedy, intentando que su hijo no tuviera más pérdidas, decidió organizarle una pequeña fiesta de cumpleaños con algunos niños ahí mismo en la Casa Blanca. Y obviamente que John Jr. no entendía lo que realmente pasaba, hasta preguntó si su padre comería su sopa favorita de almejas en el cielo donde se había ido. A las 2 semanas, Jackie abandonó la Casa Blanca con sus hijos, pero en vez de que se debilitara el vínculo público que unía a John Jr. con su padre, se volvió aún más fuerte. Esa imagen del bebé del presidente, del hijo del mártir nacional, como muchos lo veían, lo persiguió durante toda su vida.
incluso aunque él ni siquiera recordara realmente a su padre. Porque fuera de esa anécdota que le contó a Oprah, dijo en muchas ocasiones que no recordaba nada, que todo se le había mezclado entre las fotos, los discursos y sus propios recuerdos, que ya no sabía si realmente recordaba los momentos que vivió con él. Jackie, viuda con apenas 34 años, después de un tiempo se mudó a un departamento en el Upper East Side de Manhattan, esperando darle a sus hijos una vida más normal, lejos del bullicio de Washington. Pero esa normalidad también era casi imposible para ella misma porque por dentro estaba profundamente traumatizada. Cargaba con pesadillas, episodios depresivos y cosas aún peores, marcadas por la forma tan violenta y devastadora en que ocurrió todo. A pesar de esto, los niños comenzaron a ir a la escuela, pero John comenzó a experimentar bullying escolar. Sus compañeros, tal vez repitiendo las conversaciones que oían de sus padres, le recordaban constantemente la tragedia, incluso le mostraban recortes de periódicos con las terribles imágenes, siendo muy crueles con él. John lloraba desconsolado, pero su hermanita Caroline, 3 años mayor que él, siempre lo defendía, por lo que desarrollaron un vínculo muy cercano, ya que ambos sentían que eran los únicos que entendían por lo que estaban pasando. La segunda figura paterna para John fue el hermano de su papá, el tío Robert o Bobby Kennedy, quien se convirtió en un pilar para Jackie en la crianza de sus hijos. John Jr. lo adoraba, él lo llevaba de la mano en actos públicos y jugaba con él, y hay hasta rumores de que quería ser algo más que solo su tío, porque hay historias que dicen que Jackie y Bobby fueron pareja y que él fue el gran amor de su vida y no su difunto esposo, pero eso nunca fue confirmado, solamente se quedó en teorías y rumores que rondaban por ahí. Aquí John le dice a Larry King que se acuerda más de su tío que de su papá. Or of your Uncle Robert, right? They're more vivid of him. I mean, You were how old when he died? I was 8. So that's a vivid memory to you? Fairly, yeah. He was Really? a very vivid character. He was quite a forceful presence. Como escucharon, a los 8 años de edad, el destino lo golpearía de nuevo. El 5 de junio de 1968, Robert Kennedy fue asesinado en su campaña presidencial, otro hecho trágico y político muy parecido al de su padre, que dejaría de nuevo a John Jr. sin su figura paterna. Jackie se sintió aterrada y dijo, si están matando a Kennedy, entonces mis hijos son blancos. Quiero irme de este país. Y lo cumplió. Ese mismo año, a los 4 meses de la muerte de Robert Kennedy, se casó con el magnate griego Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento. Ella tenía 39 y él 62. 23 años de diferencia, se casaron en la isla privada de él en Grecia llamada Scorpios. Se conocían desde hacía tiempo porque se movían en los mismos círculos de alta sociedad y él le ofreció justo lo que necesitaba Jackie en ese momento: dinero ilimitado, seguridad privada y salir de Estados Unidos, por lo que Jackie no entró a ese matrimonio enamorada o ilusionada, sino que lo hizo como la solución a lo que le estaba pasando. En esta foto podemos ver al pequeño John con la cabeza agachada, que tal vez presentía que esa boda nunca fue una buena idea. Los hijos de él, Alexander y Cristina Onassis, desde un inicio le apodaron la cazafortunas. El hijo dijo, es la unión perfecta, mi padre adora los apellidos y Jackie adora el dinero. Y sí, ambos estaban viendo por sus intereses porque para don Aristóteles el casarse con la ex primera dama de Estados Unidos era como un trofeo. Él no venía de la aristocracia ni tenía la clase y la educación que tenía ella. Era un empresario que comenzó desde cero y escaló hasta lo más alto, y aunque era aceptado en la alta sociedad por su dinero, sentía que el estar con una esposa como Jackie Kennedy lo elevaba mucho más. Pero su verdadero amor era la soprano María Callas, con quien siempre le fue infiel a Jacqueline. Ella lo sabía, pero prefería callarse por los beneficios que le trajo este matrimonio. Pero a pesar de esto, en un inicio tuvieron una relación cordial. Los niños aprendieron a querer al tío Ari, así le llamaban. Él los colmaba de regalos e intentaba complacerlos en lo que podía, pero siempre hubo mucha desconexión porque él ni siquiera era fluido en el inglés. Así que John Jr. nunca logró verlo como una figura paterna de verdad. En realidad la familia nunca se mudó a Grecia, iban nada más los veranos, así que su vida se quedó principalmente en Nueva York, y John Jr. siempre fue acosado por los paparazzis, como que había muchísima curiosidad de los estadounidenses de ver qué pasaba en la vida de este pobre niño huérfano. Así lo veían a pesar de que tenía como padrastro a uno de los hombres más poderosos del mundo, y Jackie con todos sus recursos demandó a uno de estos paparazzi porque le molestaba muchísimo que fotografiaran a su hijo, aunque en realidad
edad, no podía hacer mucho. En la escuela, John Jr. no era muy destacado, comentan que se distraía con facilidad, pero sí había una materia en la que era el mejor y esa era en arte. Desde sus 9 años participaba en las obras de teatro y le gustaba cantar canciones frente a su familia. De repente el matrimonio de Jackie y Aristóteles dejó de ser cordial para convertirse en un infierno. Y es que en 1973, el hijo Alexander, el que había hablado mal de Jackie en la boda, murió en un accidente aéreo y la hermana Cristina le echó la culpa a Jackie. Dijo que ella tenía una maldición y que había traído la maldición a su familia porque ya eran 3 hombres relacionados con Jackie que morían repentinamente según ella, por lo que Aristóteles en todo su dolor le creyó a su hija y estaba buscando desesperadamente divorciarse de ella. Pero a él también le llegó la muerte antes de lograrlo. Murió en 1975 por complicaciones de salud, dejando viuda a Jackie nuevamente a sus 45 años. Ella había firmado un contrato prenupcial donde aceptaba el no reclamar nada de la herencia de su esposo si él fallecía, pero pues a la hora de la hora se arrepintió y se puso a pelear con abogados por su fortuna. Cristina, por supuesto, hizo hasta lo imposible por no darle nada de dinero a Jackie y al final llegaron a un acuerdo donde Jackie recibió $26 millones, que sí es mucho dinero, pero no es nada comparado con la fortuna de este señor, pero con eso Jackie se aseguraba de seguir teniendo una vida de comodidades y lujos para sus hijos y ella. En busca de sí mismo. Para este momento, John Jr. ya era todo un adolescente, estaba en la secundaria y entendía mucho más lo que pasaba a su alrededor y cuál era su posición en el mundo, y se preguntaba cada vez más cómo habría sido su vida si su padre no hubiera muerto. En toda esta búsqueda de respuestas, Jackie organizó una visita privada a la Casa Blanca para que sus hijos pudieran conectar con esa parte de su infancia truncada, y a partir de ahí, John Jr. se propuso armar el rompecabezas de quién fue realmente John F. Kennedy. No como el presidente asesinado, sino como su padre. Poder conocerlo con los recursos que tuviera a la mano, así que le preguntaba a todos los familiares y personas que convivieron con él que le hablaran sobre él. Pasaba horas revisitando el archivo de su papá, veía videos, noticieros, documentales, escuchando discursos, pero lo que siempre evitó fue saber sobre su trágica muerte. Y por supuesto que tiene sentido porque es algo que aún no había procesado. Y también le recordaba cómo lo humillaban sus compañeros de la escuela con este tema. Él decía que a él no le interesaba eso, que él solamente quería saber sobre la vida de su papá. Su amigo Steven Gillon cuenta que ni siquiera quería pensar en eso y que le molestaba que la gente parecería ser lo único que le importaba. Pero más adelante regresaremos a ese punto. Y todo esto fue la razón por la que John Jr. decidió estudiar historia. Sentía que si podía entender más sobre la historia de Estados Unidos, podía entender más a su papá. Así que se inscribió a la Universidad Brown de Nueva York, pero como estudiante fue malísimo. Le faltaba muchísima disciplina y sumado que colaboraba los fines de semana en la campaña de su tío Ted Kennedy, no le quedaba tiempo para enfocarse. Su madre preocupada le mandaba cartas a los maestros para que no lo reprobaran, que recordaran que su hijo pues estaba ocupado y que era un Kennedy y que pues lo intentaran apoyar. Y similar como pasó en la primaria, en la universidad John se unió al equipo de teatro y se enamoró de la actuación. Para él, esa era su verdadera vocación, participaba en todas las obras de teatro posibles, impresionando a sus compañeros con su interpretación. Su amigo Chris Overbrecht dijo, era un prodigio en el teatro e increíblemente talentoso. Y esta pasión, John Jr. se la tomaba cada vez más en serio. En 1985, a sus 25 años, participó en su primera obra comercial, llamada Winners, en un teatro de Nueva York. El director Nye Heron quedó impresionado. Dijo, es uno de los mejores actores jóvenes que he visto. También para ese momento John ya estaba en una relación seria. Se trataba de Christina Hack, quien también era actriz y se conocieron haciendo una obra de teatro. Y ella, después de la muerte de John, dijo que esa era su verdadera pasión, que es lo que siempre había deseado hacer. Pero John no era libre de elegir lo que él quisiera, era un Kennedy y para su familia no había otro camino que no fuera el ser abogado. Un poco antes era un apasionado por la cocina y le dijo a su tío Ted que iba a ser chef. Pero su tío le dijo, estás fuera de tu maldita mente, ¿cómo un Kennedy va a ser un chef? Tomándolo como casi un insulto.
Él estaba planeando el inscribirse a la Universidad de Yale en el área de drama, pero su madre se opuso rotundamente. Según biógrafos, ella veía como muy poca cosa que su hijo, el heredero Kennedy, fuera actor. Por supuesto que tenía que ser abogado siguiendo el legado de la familia, pero el chico ya tenía 25 años, creo que tenía la edad suficiente para tomar sus propias decisiones y que lo intentara, y si no le gustaba, pues que se saliera al final. El dinero no era problema, pero nadie se lo permitió. Así que terminó cediendo y se inscribió a la Facultad de Derecho en la Universidad de Nueva York. Y no me cabe ninguna duda de que John hubiera sido un actor legendario, lo tenía todo, el porte, la imagen, el apellido para ponerlo en grandes producciones. Y lo más cerca que llegó es un cameo que hizo en 1995 en la serie Murphy Brown, pero pues se interpretó a sí mismo, así que realmente no cuenta, pero sí se puede ver que tenía carisma para esto. Oh, hi. I'm Murphy Brown. You must be my new secretary. Oh, Murphy, hi. John, hi. Oh, I guess the whole lawyer thing didn't work out. That's a tough break. Could you file this for me? Actually, Murphy, I was just writing you a note. I came over to bring you this wedding present, but they told me that the whole thing had been called off, so... This is how rumors get started. La relación que John tenía con su madre, como podrán imaginar, era súper cercana. Él llegó a decir que ella era la persona más importante de su vida, pero también era un poco tóxica. Jackie era sumamente controladora, siempre protegiendo a su hijo, y se entiende por lo que había pasado con su padre, su tío y tantas personas y todos los peligros que los acechaban, pero entre más ella lo quería proteger, él más quería desafiarla. Ella, por ejemplo, le prohibió que tomara clases de piloto porque John desarrolló un interés por aprender a manejar aviones, pero les dijo a los que administraban la fortuna que no le dieran ni $1 a John para tomar dichas clases. Pero John, gratis por la universidad, comenzó a entrenarse como piloto, y cuando Jackie lo descubrió, lo obligó a que renunciara y le sacó la promesa de que nunca más lo intentaría. También Jackie le seleccionaba amistades intentando alejarlo de lo que ella consideraba que eran malas influencias para su hijo. Tenía siempre una opinión sobre las mujeres con las que él salía, y es por eso que a John le gustaba escaparse. Hacía muchísimos deportes extremos de alto riesgo sin que su madre lo supiera. Creo que era la única forma en la que podía sentir que tenía control de su propia vida, lejos de los paparazzis, las presiones del apellido, la familia, los medios, pero también de todo lo que opinaba su madre. Le fascinaba la adrenalina de la aviación, también hacía kayak, esquiaba, patinaba, jugaba americano. Esto iba mucho más allá de solo hacer deporte y estar musculoso. Por ejemplo, en kayak, amigos cercanos dicen que le gustaba hacer un reto llamado Chicken, donde se acercaba lo mayor posible a los ferries hasta tocarlos, que es algo muy peligroso. También cuando iban a nadar al mar, él era el que se iba más adentro hasta que sus amigos ya no podían ni verlo porque se perdían el horizonte, y siempre regresaba sano y salvo cuando ellos estaban a punto de llamar al equipo de salvavidas. Más de una vez estuvo a punto de morir de hipotermia porque estas mismas olas lo llevaban a donde había aguas muy frías, porque todo esto era en las playas del norte de los Estados Unidos. También su exnovia Christina Hack contó que casi no la contaban cuando una vez estaban en una lancha y John quiso ir mar adentro sin chalecos salvavidas porque era más emocionante, y las olas empezaron a azotarlos, que eso cada vez se ponía más tétrico porque se hizo de noche, y finalmente John pudo llevar la pequeña canoa a tierra firme. También le dijo que no se lo dijera a su madre, y más de una vez, como pueden ver en esta foto con Cristina, él se quebraba un hueso por estas mismas actividades. Él mismo confesó, según ese artículo de la ABC: lo hago porque si alguna vez me detuviera a pensar en todas las cosas que me han pasado, me vendría abajo. Entonces, él no solo le gustaba la adrenalina, sino que la necesitaba para sentirse bien. También John hasta sus 16 años había tenido escoltas porque el servicio secreto tiene la obligación de proporcionar seguridad a los hijos de los expresidentes, y cuando por fin cumplió 16 años, dicen sus compañeros de escuela que llegó gritando «¡Soy libre al fin!» porque ya no tenía esas escoltas, aunque seguía atado al control de su madre. Por lo que John Jr., aunque aparentemente lo tenía todo, vivía a la vez en una jaula de oro de la que siempre buscaba escaparse.
A pesar de todo, creo que Jackie realmente pensaba que ella estaba haciendo lo mejor por su hijo. A ella así la habían criado, donde igual no era libre de tomar sus propias decisiones ni quién serían sus parejas, por lo que pues simplemente estaba repitiendo el molde. Pero también buscó que John viviera fuera de la burbuja de su privilegio. Como no le iba bien en la escuela, lo mandó un verano a un rancho de Wyoming donde tenían ganado y él tenía que ser empleado de esa granja. Nadie pensó que él haría un buen trabajo porque pues era el principito de Estados Unidos, pero sorprendió a todos, levantándose temprano, ordeñando las vacas, haciendo el trabajo rudo, sin quejarse, que hasta el mismo dueño de la granja vio que quedó transformado. También cuando fue el terrible terremoto de Guatemala en 1976, John junto con su primo Tim Shiver fueron como voluntarios a apoyar a los damnificados y lo hicieron de una forma admirable. Hasta un sacerdote local dijo, comieron lo que comía la gente de Rabinal, se vistieron con ropas guatemaltecas y durmieron en camas como la mayoría de las víctimas del terremoto. También se reportó que apoyaron en las obras de construcción y en la distribución de víveres. Todo esto bajo el consentimiento de su madre, por lo que la relación con Jackie, aunque era complicada, marcada por muchas heridas y todo el historial, tampoco es que no hubiera un profundo amor detrás y una gran necesidad de él de hacer feliz a su madre. John Jr. nunca dejó de ser interesante para los medios, los paparazzi lo fotografiaban cuando andaba en bicicleta o caminaba por la ciudad, pero cuando se supo que estaba estudiando Derecho, la atención sobre él aumentó mucho más. Todos pensaron, está siguiendo el camino de su padre. Como ven, todo el mundo ya había decidido lo que sería el futuro de John Jr., menos el propio John Jr. Se graduó de Derecho, pero aún no era abogado. Tenía que pasar el bar, el examen que sí o sí se tiene que aprobar para ejercer como abogado en los Estados Unidos, y cuando lo presentó, no lo pasó. Y fue súper humillante porque acababa de ser nombrado como el hombre más sexy del mundo, y eso mismo fue lo que usaron los medios para burlarse de él. Lo reportaban como The Hunk Flunks, que puede traducirse como el guapote reprueba, que se usaba mucho para vender periódicos y revistas y cada vez más lo seguían los paparazzi. Aún así consiguió su primer empleo como asistente fiscal, en lo que volvía a prepararse para presentar el examen el siguiente año. Lo hizo, pero otra vez volvió a reprobar. Y ahora el titular era The Hunk Flunks Again. Pero él siempre intentaba verse fuerte ante los medios. Slow news day, I guess, huh? No, it's absolutely true. Yeah, I didn't pass the bar. Obviously very disappointed, but... Pero su amigo Owen Carragher dijo que él le había confesado que quería meterse debajo de una piedra. Creo que cualquier persona se hubiera sentido así en esa situación. Pero esta presión no lo paralizó, lo presentó una tercera vez y finalmente lo pasó. Ahora lo que se reportaba era, el guapote por fin lo hizo. Is it true that you passed the bar? Apparently it's true. I got the official word not long ago, so it's true. How do you feel about it? I'm very pleased. I'm sorry, Rob, where are you? It tastes pretty sweet at the moment. Esto le permitió seguir trabajando como fiscal, pero según esta biografía nunca destacó en ese trabajo. No era que lo hacía mal, pero pues tampoco estaba a la altura de toda la publicidad y todo el apellido que lo rodeaba, porque recordemos que eso no era lo que él quería. Su amigo Ted Van Dyck reveló que él lo llamó por teléfono poco después de que había aprobado el examen y le dijo que sí, cómo iban las cosas ahí en la fiscalía, y John le respondió, apesta, solo voy a hacer esto por un tiempo para cumplir con las expectativas de mi familia y luego voy a hacer otra cosa. Creo que en este punto John Jr. había perdido el rumbo, porque el pasar el examen no significó una satisfacción personal, sino que todo lo estaba haciendo por las presiones externas. Regresar a la actuación ya no era una opción, así que parece que estaba completamente perdido. Para este punto ya tenía una nueva novia. En el periodo en el que se preparaba para el examen terminó con Christina Hagg. Después estuvo con algunas mujeres, pero la relación que se formalizó después es con la actriz Daryl Hannah, quien ya tenía fama hollywoodense de películas como Splash o Blade Runner, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más fotografiadas de ese momento. Eran súper aventureros, a ella también le gustaba el seguirle el juego a John con eso de las actividades riesgosas. En una ocasión hasta se accidentaron en la moto de él, pero afortunadamente no pasó a mayores. Solo que había un grave problema entre ellos y era que Jackie no aceptaba a Daryl. El biógrafo Christopher Anderson contó que cuando Daryl Hannah visitaba la casa de Jackie, ella la esquivaba, que se iba a cenar aparte a su habitación dejándolos solos.
Jackie consideraba que ese mundo de Hollywood al que ella pertenecía pues no era adecuado para la futura esposa de su hijo, la veía demasiado inestable y que no eran compatibles para ella, pero John, que le encantaba darle la contraria a su madre, pues entre menos la aprobaba Jackie, él más quería estar con ella. Por eso Daryl Hannah fue de sus relaciones más largas, pero el ir en contra de la persona más importante en la vida de John, pues era bastante complicado, más la presión mediática, el que ella tenía que estar en Los Ángeles y él en Nueva York. Todo esto se fue desgastando y el golpe final para la relación fue la enfermedad y muerte de Jackie. Fue diagnosticada con cáncer linfático y realmente no recibió tratamiento porque el diagnóstico vino muy tarde, por lo que pasaron solo unos días en los que ella estuvo en cama en su departamento. Murió a los 64 años de edad. This night at around 10:15, my mother passed on. She was surrounded by her friends and her family and her books and the people and the things that she loved. And she did it in her own way and on her own terms, and we all feel lucky for that. And now she's in God's hands. Y según el amigo de John, Stephen Gillon, Daryl Hannah nunca realmente entendió lo que esto significó para John. Quedó huérfano a los 33 años, que parece ser una edad muy adulta, pero en realidad no lo es. Creo que nunca terminas de necesitar a tus padres y finalmente terminaron en agosto de 1994. Jackie dejó una nota de despedida para que John la abriera después de su muerte y decía: reconozco la presión que tendrás que soportar siempre de ser un Kennedy, aunque llegaste al mundo sin haberlo pedido, siendo solo un niño inocente. Aquí Jackie está siendo muy empática con toda la presión que cargó su hijo desde siempre, sin realmente haberlo pedido, pero esta nota, en mi opinión, no hace más que agregarle aún más presión. Tú, más que nadie, tienes un lugar en la historia. No importa qué camino elijas, John, solo te pido algo, que tú y Caroline sigan haciéndome sentir orgullosa a mí, a nuestra familia y a ti mismo. Aunque parece que le da la oportunidad de elegir, en realidad no lo hace porque le sigue colocando el peso de que lo que sea que escojas, recuerda que tienes que hacerme sentir orgullosa. Creo que hubiera sido muy diferente el decir: hijo, vive tu vida bajo tus propios términos, olvídate de las expectativas, que nada te ate, solamente tú sabes qué es lo que quieres hacer, pero no fue así. El nuevo John. A pesar de esta presión y todo el dolor que por supuesto John sintió, al irse su madre se fue esa voz que siempre intentaba guiarlo y ahora creo que se empezó a preguntar: ¿qué quiero yo? Y fue cuando se propuso a romper la promesa que le había hecho su madre y empezó a tomar otra vez clases como piloto de avión. También siguió con todas estas actividades extremas, que ahora aún más porque no tenía que ocultarlo de su mamá, y decidió dejar la fiscalía para tomar un rumbo propio. Desde antes de que Jackie muriera, ya venía planeando el crear una revista que combinara el mundo de la política con el mundo de las celebridades. Él lo veía como una idea brillante para acercar a la gente que normalmente no se interesa en política y presentárselas de una forma sexy. Y arrancó súper fuerte. El primer ejemplar fue en octubre de 1995. En la portada aparecía la supermodelo Cindy Crawford, vestida como George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, y precisamente por él se llamaba la revista George. John lo presentó súper orgulloso en esta rueda de prensa, que parecía que por fin había encontrado lo que realmente quería hacer en el mundo. Ladies and gentlemen, meet George. George looks different because George is different. It's a combination of intelligence and irreverence, and I hope you'll find it refreshing. Ese primer ejemplar vendió la impresionante cifra de 500,000 en todo el país y contenía 175 páginas de anuncios. Todo el mundo quería tanto leer o anunciarse en la nueva revista del hombre más sexy del mundo. Y poco antes de este éxito, John entró a una relación muy seria, se enamoró perdidamente de la publicista de Calvin Klein, Caroline Bessette. Lo que más lo atrapó de ella es que no reaccionó como reaccionaban las demás. John estaba acostumbrado a que eran las mujeres las que trataban de impresionarlo o que decían que sí bastante rápido, pero Caroline no hizo eso. Su amigo Jack Merrill contó que en la primera cita Caroline lo dejó esperando casi una hora. Algo impensable que una chica le hiciera eso a John F. Kennedy Jr., pero dice que eso fue precisamente lo que lo enganchó desde el primer momento.
Y Caroline no solamente entró a la vida de John como su pareja, sino que también comenzó a participar en el universo de la revista George porque ella era la mente creativa detrás de las portadas. Al venir del mundo de la moda, entendía perfectamente la importancia de una imagen para provocar deseo, prestigio y poder. Por eso ella aportaba conceptos y el tipo de celebridades que encajarían con cada idea que se le ocurría. Ella también veía como propio este proyecto. De las portadas más famosas de George es esta, por ejemplo, de Claudia Schiffer, donde aparece desnuda solo con la banda que dice Clinton Gore. Clinton era el presidente de ese momento. Demi Moore como Martha Washington llevando a su esposo como un títere, insinuando que la que tomaba las decisiones era Martha y no George. Kate Moss como Eva en el Jardín del Edén, Julia Roberts como la feminista Susan B. Anthony y así muchísimas imágenes que fueron icónicas de esa época dorada en las revistas en los 90. Y en teoría todo esto tenía sentido porque George buscaba hacer una revista diferente, provocativa, que combinara la cultura pop con la política, pero también creo que esto comenzó a jugarles en su contra. Dependían demasiado de las celebridades, de quién aparecería en la portada, lo cual, como les digo, no está mal, pero también le daban argumentos a todas esas personas que dudaban de John, porque a pesar de que era súper popular y tenía muchísimas fans, también era visto por un sector de la sociedad como un nepo baby que en realidad no tenía ningún talento y todo lo obtenía gracias a su apellido. Muchos gatekeepers de la política no consideraban a George como una revista seria y creo que uno de los errores fue el convertir la cultura pop en política en vez de lo contrario, la política en la cultura pop. Que no aparecieran tantas celebridades, sino más bien el hacer a los políticos famosos, el sacarlos de sus discursos acartonados por los que nadie realmente los escucha y presentarlos como tipo celebridades, tanto a los actuales como a los que marcaron la historia, y creo que esto hubiera tenido mucho más peso. Y como la revista era más cercana a Vogue que a The New York Times, John se convertía cada vez más en una celebridad más grande. Y más que verse como una revista independiente, era la revista de John F. Kennedy Jr. Y en gran parte se compraba por sus fans mujeres que querían verlo, que querían leer un poco de lo que él escribía porque era el editor en jefe. Duele decirlo, pero se vendía más por John que por el contenido. Aquí se lo pregunta a Oprah, pero él lo niega. Do you think that you being who you are is the reason why George is now so successful? Well, I think that... Could you have done that being John Williams? Well, I think that, I mean, as far as readers might have bought the first one and maybe even the second one. But, you know, we're now doing our 7th issue. And I don't think people would stick with us if we weren't somehow delivering what Y estaba dispuesto a todo con tal de tener éxito. La portada más polémica fue esta de Drew Barrymore vestida como Marilyn Monroe cuando le cantó el Happy Birthday Mr. President a su papá. Y esta edición era para desearle feliz cumpleaños a Bill Clinton, quien estaba cumpliendo los 50, pero todo el mundo sabía la posición tan incómoda de John F. Kennedy Jr. con este suceso histórico de los Estados Unidos. Todos sabían que hubo una infidelidad ahí de parte de John F. Kennedy con Marilyn Monroe a su madre Jackie, y Jackie creo que lo hubiera matado. Ella no toleraba saber nada de Marilyn Monroe, que nadie se lo recordara. De hecho, hasta cambió de terapeuta una vez cuando se enteró que había atendido también a Marilyn Monroe. Y ahora que su hijo hiciera esto para aumentar las ventas de su revista, pues seguramente no hubiera estado nada contenta, pero con Oprah intenta minimizarlo. Well, the reason you did it is because it's a great photograph. I think it's a beautiful photograph, and people, you know, it catches people's eye. I'm thinking it was a brilliant idea. I'm just talking about the reaction. Yeah, but I know you're trying to. I know the reaction. I'm trying to start something. You know, I mean, I think my family is used to all manner of controversy, so I think in the grand scheme of things, this probably didn't register too high on the Richter scale. También le pidió a Madonna, quien fue su novia por un año a finales de los 80, que representara a su madre en una portada. Esta es la idea que él tenía, fue creada con inteligencia artificial, pero quería que se vistiera así como el último día de su padre. Todos los empleados de John le dijeron que no lo hiciera, que no era para nada de buen gusto, porque de hecho Jackie ni siquiera quería que Madonna fuera novia de su hijo. Pero él no escuchó a nadie y dijo, si a mí no me molesta, ¿por qué debería molestarle a alguien más? Así que le mandó un fax a Madonna pidiéndole que hiciera esta portada, pero Madonna se negó. Y es muy interesante cómo le respondió, le dijo, Dear Johnny Boy, como minimizándolo como un niño, como me estás pidiendo algo muy inmaduro y hasta infantil. Gracias por pedirme que fuera tu madre, pero nunca le haría justicia.
Y cada vez se hacían más evidentes las limitaciones de John, pero la línea que no estaba dispuesto a cruzar es hablar de su relación con Carolyn en la revista. Y esto causaba constante fricción con el inversionista y el socio Michael Berman, porque ellos creían que para poder tener ventas, John tenía que exponer su vida privada. Pero independientemente de eso, él no tenía experiencia en el mundo editorial, ni siquiera había trabajado como intern algún tiempo en una revista como para aprender, y ahora era el editor en jefe de una revista famosa que se distribuía a nivel nacional. Fue uno de los grandes errores de su inversionista, quien le dio $20 millones para este proyecto, David Pecker. Tal vez lo mejor hubiera sido el traer a un experimentado editor que trabajara con John filtrando las malas ideas, las buenas, guiándolo, porque esto es algo que sucede mucho con gente tan privilegiada, que los ponen en roles donde la experiencia es básica, pero creen que por ser tan ricos y tan famosos ya tienen las capacidades de hacerlo. También creo que John Jr. quería hacer esta revista porque era una forma de acercarse más a su padre. Decidió ir personalmente a Cuba a entrevistar a Fidel Castro, el mayor adversario político de su papá, y además a quien apuntan la mayoría de las teorías de conspiración de que fue el responsable de su asesinato. Seguramente John necesitaba encontrar respuestas, el enfrentar cara a cara a quien tal vez era responsable de todo lo que había pasado, pero Fidel Castro, siendo Fidel Castro, pues no quería recibirlo. Le había dicho que sí, pero luego que no, y le ponía muchas largas, que John estuvo ahí 3 días esperando reunirse y ya quería regresarse, pero Carolyn le dijo no, tú ahí te quedas, le dices que eres John F. Kennedy Jr. y que no te vas a ir hasta que tengas esa entrevista. Y se hizo toda la publicidad en Estados Unidos de la revista George de que pronto iba a venir ese ejemplar, algo icónico que toda la gente se moría por comprarlo. Y cuando finalmente Fidel Castro lo invita a una cena, pues resulta que evadía todas las preguntas y se la pasaba nada más concentrado en comer. John estaba frustradísimo, que no le pudo sacar nada. Lo único que consiguió es que Fidel le dijera que él no tuvo nada que ver con la muerte de su papá y hasta ahí quedó. Regresó triste, molesto. Imagínense todas las emociones que tenía encima, que decidió cancelar ese ejemplar de la revista. Su equipo intentó convencerlo de que al menos publicara eso, que era lo suficientemente interesante, pero no quiso, como que bloqueó completamente ese tema, dejando a todos los lectores desilusionados. Y algo muy parecido pasó cuando entrevistó a Oliver Stone, quien había hecho una película de su papá en 1991 con todas las teorías de su muerte. John le puso la condición de que podían hablar de todo menos de la muerte de su papá. Recordemos que era un tema que él no había procesado, que le lastimaba demasiado. Pero Oliver pues ignoró esto y empezó a hablar de las teorías y todo ese final de su padre, que John se sintió tan molesto que se levantó de ahí y se fue. A pesar de toda la publicidad que se había hecho de este ejemplar, tampoco se publicó. Y esto seguía reforzando que era la revista de John F. Kennedy Jr. porque se hacía lo que él quería. Sí tenía un socio, Michael Berman, quien se encargaba de conseguir los patrocinadores y más el área administrativa, pero pues como él estaba tan molesto de las decisiones que estaba haciendo John, discutían todo el tiempo que hasta según los empleados llegaron a corretearse por toda la oficina y hasta varias veces llegaron a los golpes. Michael, por supuesto, abandonó su puesto en George, dejando a John F. Kennedy Jr. prácticamente solo. El inversionista también estaba súper molesto de que cada vez perdía más dinero, las ventas estaban peor que nunca. John no quiso aprovechar el super escándalo de la década en la política estadounidense, la relación extramarital que había tenido el presidente Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Él no quería contribuir a todo este linchamiento que se estaba haciendo esta chica de 21 años y creo que tenía toda la razón en eso, pero tampoco quería culpar a Bill Clinton porque pues al final de cuentas él era un demócrata y lo apoyaba, pero pudo haberlo abordado desde un punto analítico. Prefirió no meterse en ese tema, que también eso molestó a muchos de sus lectores. Para este punto, John y Carolyn se habían casado en secreto en una ceremonia privada en una isla de Georgia, intentando obtener privacidad en este momento tan importante en su vida, pero por más que querían, la presión mediática siempre los ahogaba. Fue uno de los grandes factores del desgaste de su matrimonio. A John no le incomodaba la prensa. Él estaba acostumbrado desde niño a ser observado por los medios, pero pues Carolyn no venía de ese mundo y ella realmente no le gustaba. Todo esto iba desgastando poco a poco su relación. Igual vino otra tragedia familiar. Un primo muy querido de John, Michael Kennedy, murió en un accidente de esquí en 1997 y poco después su primo, que veía como un hermano, Anthony Radziwill, fue diagnosticado con un cáncer terminal.
todo en la vida de John se estaba derrumbando. Su matrimonio, su revista, su primo, mientras estaba siendo observado por todo el mundo, y fue cuando quiso refugiarse de nuevo en los deportes extremos, buscando un escape a todo el estrés que sentía. Voló en un parapente motorizado, que lo conoces también como la podadora de césped voladora, que se ve súper peligroso volar esa máquina y a John le encantaba. Y en esa ocasión, 6 semanas antes de su muerte, al aterrizar no lo hizo bien y se rompió el tobillo. Un presagio pareciera de lo que vendría después o simplemente las consecuencias de tanta irresponsabilidad. Pero mientras tenía el pie enyesado, tuvo tiempo para reflexionar y tomó la decisión de que siempre sí quería dedicarse a la política, y se dice que estaba considerando seriamente el competir para ser candidato a gobernador de Nueva York. George le dio la confianza de que era capaz de crear algo propio por sí mismo, aunque no era duradero, pero algo de éxito había tenido. Pero lo más triste es que cuando por fin se sintió listo a seguir el camino que tanto su familia como todo el mundo quería que siguiera, fue cuando perdió la vida. Accidente final. Era el 16 de julio de 1999. Al siguiente día se celebraría la boda de su prima Rory Kennedy en el puerto de Hyannis. John planeó el pilotear su propio avión desde Nueva York, haciendo una parada en Martha's Vineyard para dejar a su cuñada Lauren y luego irse con su esposa al destino de la boda. Solo un día antes se había quitado el yeso y todavía necesitaba muletas, por lo que seguramente ese tobillo no estaba lo suficientemente fuerte como para pilotear un avión, pero eso era algo que a John no le preocupó en ese momento. John y su cuñada llegaron primero al aeropuerto y Caroline venía retrasada porque se fue de compras de último minuto y también se atoró en el tráfico. Y además, otras versiones apuntan a que también se demoró porque se fue al salón de uñas y se tardó mucho. Pero nada de este retraso la hace culpable, por supuesto, del accidente, por lo que despegaron 2 horas más tarde de la hora acordada. John había checado el clima ese día y todo se veía perfecto y despejado, pero lo checó hasta la hora que se suponía que era la salida y no contaba con ese retraso de 2 horas. Para ese entonces el clima ya se había nublado. Despegaron a las 8:38 de la noche, cuando ya se estaba metiendo el sol, y John no era un piloto experimentado. Tenía solamente 1 año de haber conseguido su licencia y la mayoría de sus horas de vuelo eran de día y con condiciones favorables de clima. De hecho, nunca había piloteado solo de noche, siempre lo acompañaba su instructor, pero ese día el instructor lo llamó para acompañarlo y John le dijo que no. «Quiero hacer esto solo», le contestó. También la experiencia que John tenía se basaba más en las señales visuales y no tanto en los instrumentos del avión. Esos todavía le faltaba practicar cómo leerlos. Así que es difícil pensar que John no era al menos un tanto consciente de sus limitaciones. El tobillo lastimado, que era de noche, que no tenía experiencia leyendo los instrumentos del avión, todo el estrés por lo que estaba pasando en su vida privada. Iba solo por primera vez, pero tal vez por esta actitud temeraria y de tomar riesgos que siempre lo caracterizó, pensó que en esta ocasión pues no iba a pasar nada como en las anteriores ocasiones. Al principio todo iba normal. Caroline y Lauren iban relajadas en los asientos de atrás, mientras John parecía tener todo el control, pero conforme fue oscureciendo, pues se limitó la visibilidad y todo empeoró cuando empezó la niebla. Las investigaciones después arrojaron lo que hizo John. Aproximadamente después de 1 hora del despegue, bajó la altitud del avión, que se acercaba cada vez más al océano, para intentar librar esa bruma y volar en un horizonte más claro, y también intentó sintonizar su radio para verificar el clima, pero se equivocó por un dígito. Sintonizó la estación 127.25 cuando la correcta era 126.25. Según la investigación, en esta maniobra de poner el radio, él se estuvo agachando para después volverse a incorporar a ver el vuelo, pero es muy común que a los pilotos les suceda que se desorientan una vez que voltean de nuevo, y es cuando deben de confiar más en los instrumentos que en su propia intuición, pero el cerebro de John le estaba diciendo que su avión estaba de lado, y como no tenía la experiencia de leer los instrumentos, pues empezó a hacer maniobras que fue una cadena fatal. El avión giró, volvió a subir un poco, se niveló, volvió a girar y luego entró en otro descenso todavía más rápido, se inclinó a la derecha y terminó cayendo en picada en el agua. El último contacto fue a las 9:40 de la noche. Ninguno de los 3 tripulantes sobrevivió.
Se activó una búsqueda masiva por el Atlántico porque los familiares reportaron que el avión no había llegado a su destino. Durante las primeras 24 horas todavía existía la esperanza de que siguieran con vida. A lo mejor John subió al ala del avión a su cuñada y a su esposa y él se las llevó nadando a tierra firme y por ahí están, van a estar bien, pero esa esperanza se fue apagando conforme pasaron los días y finalmente el 21 de julio a los 5 días fueron encontrados en el fondo del océano. Los cuerpos estaban intactos, todavía tenían puesto el cinturón de seguridad. Como ven, no fue un accidente de mala suerte, sino la culminación de todo el estilo de vida, las heridas, los riesgos que siempre caracterizaron a este chico tan encantador, pero marcado por los vacíos. La revista siguió activa por un tiempo, pero en el 2001 la cerraron porque ya no se vendía y tampoco tenía patrocinadores. Y confirma esto que aunque John lo intentó, nunca logró que George fuera independiente de su persona. Muchos ven esta historia como la tragedia de John, que hubiera sido de su futuro de no haber muerto, y por supuesto que lo es, pero también está otro lado. El lado de Caroline Bessette, una chica brillante que había encontrado al amor de su vida, pero con esta relación tan bonita, pero a la vez tan dolorosa, fue lo que le costó la vida. Y es lo que veremos en la parte 3 de esta miniserie, que será mi parte favorita porque abordaremos a fondo la relación de ellos, que detrás de ese glamour existían grietas profundas que los lastimaron a ambos. Sus altos, sus bajos y todo lo que hay detrás de la pareja más icónica de la década de los 90, que también contrastaremos con la serie Love Story, que está por todos lados para saber qué tanto es ficción y verdad, y mi opinión en general de ella. Igual no se pueden perder la parte 1, que es el surgimiento del mito. Cómo fue el matrimonio de sus padres, una pareja histórica, pero igual con grandes problemas que nunca pudieron superar. Muchas gracias Odoo por haber hecho posible este video, también gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálenme un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.